Le doy la bienvenida a Manu Jove. ¿Cómo andan? Que la verdad le agradecemos que esté acá con nosotros, que haya hecho la movida de venirse desde Palermo, ¿no? Desde Palermo, efectivamente. Te viniste desde Palermo al microcentro, lo cual es un tema, pero vos laburás por Termino acá. en Constitución. Ah. O sea, en Palermo a la mañana, Constitución al mediodía y a la noche entre Palermo y Constitución alterno mis días. Bien, bueno, Manu que turno. está presentando, en realidad ya lo presentó, pero estamos en una nueva edición del Monje, el libro que escribió junto a Maya Jasterblansky. Me gustaría que me lo dediques, Manu. Lo veo cerrado con... ¿O querés que lo regalemos? Bueno, como quieran. Lo que vos digas. Lo que vos digas. Lo podemos regalar por ahí. Me parece un compromiso. Lo había traído para vos inicialmente, pero... en realidad a vos nunca te llegó. La editorial debería haberte mandado. Nunca me llegó. Pero no es la primera vez que me pasa esto. No pasa nada. Pero sí, me gustaría tenerlo y al mismo tiempo regalarlo. Ahora vemos qué hacemos. Bueno, Manu Jove es un periodista que yo respeto mucho, además de que es uno de los periodistas, creo yo, en el último tiempo de los periodistas jóvenes con un crecimiento como más grande, sí, ¿no? El tipo es ser humilde, pero... Pero ¿sentís eso? Hay como algo que encontraste de la época, de... Creo que sí, que un poco también a mí a nivel profesional, digamos, me favoreció bastante que venía siguiendo el mundo Milei antes de que sea gobierno, entonces a partir de ahí, en el canal donde laburo, o el canal donde laburaba antes de toda esta explosión, si se quiere, que es TN, como que le saqué un poco de ventaja a muchos de mis compañeros que hacían temas de política, a partir de conocer ese mundillo. O sea, me acuerdo, el día de las elecciones, acá enfrente, en el Hotel Libertador, el día del balotaje, era permanentemente cruzarse gente y todos los periodistas que estaban en el piso no tenían ni idea quién era tal o cual o aquel o el otro, y era un poco hacer un explainer de quién es el mundo libertario, y a partir de ahí fue un poco escalando y ganando posiciones y lugar en pantalla en TN, y se empezó Blender también. Claro, pues tenés como esos dos costados que lo hablamos la vez pasada que charlamos, que es, le estás hablando a dos públicos que normalmente no ven a las mismas personas. Y vos de repente apareces en los teléfonos y televisores de distintos sectores, ¿no? Sí, cuando hay algo, o sea, cuando se cruzan esos públicos, vos te das cuenta que es a partir de algún clip viral en esta cultura del clipeo permanente, que por supuesto no es el común denominador del laburo, pero es lo que sobresale por algo, por algún cruce con alguien, porque me peleo con Vanina Biasi un día, o con Florencia Arieto otro, o con quien fuera. Y por supuesto también, por una cuestión de contextos, a veces termino siendo el más gorila de un entorno o el más progresista de otro, según el caso, que es a la viceversa, o sea, al revés de lo que muchos quizás que no consumen tanto el laburo que hago consideran que por una cierta lógica soy gorila en TN y progresista, cuca o como quieran llamarlo en Blender. Pasa medio lo contrario, termino siendo gorila en Blender y cuca en TN bastante, que también me toca estar a veces en una mesa que nos reímos bastante incluso en el programa, que con muy poquito parece kirchnerista, digamos, en algún sentido. Claro. Y a veces más o menos a la inversa un poco también. He compartido un programa con Tomás, por ejemplo, que se declara, digamos, abiertamente peronista, se sabe, no hay nada oculto ahí, más allá de su postura. Entonces, con Tomás Rebord. Con Tomás Rebord, claro, los martes en Hay Algo Ahí. Sí, es como que tenés una capacidad de cruce de distintos mundos. Sí, hay en algún momento, sobre todo en el macrismo, que se había instalado mucho este concepto con Ernesto, con Tenenbaum, con María Donel y más de los Corea del Centro, que... digamos, a mí me parece la forma de ejercer el periodismo, digamos, si existiera el Corea del centrismo como tal, me parece que es lo correcto, digamos, lo de tomar posición está bien para divulgadores de ideas, digamos, pero no para periodistas en algún punto. Yo siento lo mismo y yo también, yo siento que estoy ahí, yo no estoy tanto en... yo laburo en mis cosas, digamos, pero sí veo que vos tenés una forma de hacerlo que me copa, o sea, entiendo lo que estás buscando y me parece valioso. El otro día también, viste, cuando uno cree que no es de Corea del Centro, dejó de serlo. Tengo una charla con Víctor Hugo Morales y me doy cuenta que sí. Y así, viste, es como... pero nada, eso. Sí, leía que te domó por ahí. Sí, me domó claramente. Barrió el piso con mi figura. Es que la verdad es que él tiene un discurso muy sólido y a prueba de cualquier tipo de información. No entran las balubis. No entran las balubis ni en pedo. Esto es El Monje, un libro que es un éxito también editorial. Sí, de hecho un poco también había hablado con vos la semana pasada, estamos con como excusa una nueva recorrida de medios y demás con Maya, porque salió la tercera edición ya en un poquito más de un mes.
en el medio con la feria, que también coincidió y eso hizo que funciona muy bien en venta, pero que viene vendiéndose muy bien. Estuvo rankeando siempre arriba en no ficción, sobre todo. Había una competencia con La Zurda, ¿no? De Miriam Bregman. Estaban ahí peleando en el ranking. Sí, en la última, en esta última edición sí. Después también tuvimos un poco el problema que los rankings se miden. No te voy a mentir que uno, como casi todo lo que hace en términos de contenidos y audiencias, está pendiente de eso. Al principio sí, ya me pagaron el libro. O sea, no es que voy a ganar mucha maguita ni nada por el estilo. No. Pero bueno, no dejamos de laburar de esto y hay algo de eso que uno termina la tentación ganando de entrar al ranking a ver cómo está permanentemente. También los rankings estos son semanales y son por librerías. En realidad no hay... O sea, hay algunos que son generalizados, que poner el diario de la Nación, creo que el diario El Día de la Plata también, pero hacen un poco con fuente propia, digamos, elaboración propia a partir de recolectar datos. Y lo que pasa mucho es que desaparece una librería. Con la feria del libro pasó un montón, hace unas semanas, que desaparecieron un poco los libros de las librerías, pues los llevaron todos los que había dando vueltas a la feria. Entonces en los rankings caía, pero porque... no solo con nuestro libro, con todo, pero porque estaba vendiéndose en la feria, sobre todo, que no aparece en los rankings. Bueno, hay toda una industria del mundo editorial que uno no conocía o que empieza a conocer más en detalle ahora. Y gana guita o sea, se gana si a un libro le va bien, que es un debate también en esta época, si vale la pena hacer libros y que, digo, esto del formato largo que vale la pena para mí, más que nada porque te saca de la lógica de recorte. Total. Que es una paja, o sea, es algo que funciona y sirve y estamos metidos en eso, pero es una paja. Fuera de eso, cuando un libro se vende, ¿ganás guita? En teoría, no, o sea, a nosotros nos pagaron un adelanto en su momento cuando cerramos, que eso se arregla según la editorial. A veces el adelanto te lo pagan en una parte, cuando no es... Este era un libro muy atado a la coyuntura, al momento y más. Teníamos una fecha, un deadline, digamos, una fecha de publicación tentativa que se fue corriendo por la propia coyuntura o lo que fuera, pero la intención era sí o sí que el libro llegue, digamos, relativamente instalado a la Feria del Libro. Entonces había un deadline ahí muy, muy concreto, porque aparte... la industria, esto no tiene que ver con Planeta ni tampoco con Penguin, nada. El libro se sigue manejando un poco como la Biblia de Gutenberg, que necesita un mes para imprimirse, una tirada importante y demás. Claro. Digamos, no es que... entonces, y es un libro también atado a la actualidad, a la coyuntura. Hay temas que no los soltamos en un momento. Igual tampoco es el eje del libro, ni mucho menos, pero los soltamos, pero que eran temas que queríamos hasta el último momento estirar. Por ejemplo, qué pasaba con los jueces de la corte, que era algo muy vinculado al personaje en cuestión, que es Santiago Caputo. Sí. Que igual, de hecho, también a partir de que el libro se está vendiendo bien, se abre la puerta a una posible reedición actualizada. Claro. Pero sí, un poco con el tema de la guita, nosotros por ahora, más allá de ese adelanto, no vimos. Ayer hablaba con Juan Luis González, que le fue muy bien con el libro El Loco, por ejemplo, tuvo muchas ediciones. Y un poco me decía, en algún momento, como que ya cuando te olvidaste de eso, te va a llegar. Te llega una transferencia a la editorial, eventualmente se vendió más o menos y verás. Pero no es que te compras una mansión con. No, ni en pedo. Hay como una especie de fantasía. Por eso. Hay una especie de fantasía. De hecho, hablando con Libertario, con Fuente, para el libro en su momento. Te pedían guita. No a ese nivel, pero sí, muchos con esa fantasía. Te vas a llenar de guita con esto, no sé qué. Pero uno me llegó a decir, ¿cuánta guita le sacaste a la editorial? ¿Cuánto cobraron por este libro? $50.000. Y yo, ¿qué te estás en pedo? O sea, pero ni cerca de nada. Bueno, los que lo vemos de afuera, no sé, yo... A ver, parecería que debería ser algo así, pero no es... No, nada. La industria editorial es una industria que está en crisis en general. Sí, total. O sea, ahora estamos hablando... La primera edición fueron 3.000 libros, ponle que salieron a la venta. Que se agotaron bastante rápido. Es que es un montón en la comparación con la propia industria. O sea, llegar a alguien que venda hoy 10.000 libros es full bestseller. Ya estás hablando de algo súper instalado. Rolón. Claro, exacto. Piña. Exacto. Y incluso con algunos puntualmente, o sea, hay tipos como Rolón, como Piña, como tantos otros. Sí, que no siempre llegan a esos. Claro, o de la ficción o de la no ficción, de lo que quiera, que tienen como una base, esa base, un piso, digamos, pero tampoco todo. Y después hay eventos, sucesos. Este personaje también tenía esa particularidad, que después de repente le saca una foto a Antonio Becerra en el marco del debate, y pasa el personaje público. Claro. Entonces hay el tipo que no le interesó de entrada, capaz, a ver qué hay acá, y lo va a buscar. O sea, pasa eso con estos personajes. A Juan Luis con Milei le pasó mucho, pero no sé, yo siguiendo y pendiente de los rankings, cuando fue la semana en la que murió el Papa Francisco, todos los libros vinculados al Papa que estaban en el fondo explotaron y despegaron completamente. Sí, y las libros incluso viejos. Conclave, en los dos papas. Che, es una buena entrada para Caputo esa situación de él siendo fotografiado por Antonio Becerra.
¿Qué viste ahí? ¿Te sorprendió la situación de él poniéndole la mano en el lente y después el gesto, que es un gesto hasta performático, sí, ¿no? obvio. Parece, y también con la conciencia de que están las cámaras ahí, porque no es algo que hace en secreto, sino que lo hace públicamente. El hecho de agarrar la credencial de Antonio, registrar quién es, sacarle una foto a la credencial. ¿Qué te pasó cuando viste eso? ¿Dijiste, es Caputo o qué? Mira, esa semana primero una primera sorpresa vinculada a ese personaje en esa semana, que era una semana aparte en la que estaba medio de auge y de recorrida con el libro. Una primera sorpresa que hubo fue que era toda una novedad también para este personaje. Tercer día consecutivo de aparición pública. Eso había sido un martes. El domingo, 2 días antes, había estado en el evento quizá deportivo que más atención suscita en el país, que es el Superclásico, sí, en cancha de River, en la platea, mostrándose, no en un palco escondido, sino que en plena platea, con figura no pública, digamos, no conocida, pero sí del mundo de la política. Un día después fue a la cena de la Fundación Libertad, evento al que no había ido el año pasado, no fue a las horas tantas cenas de fundaciones, excepto a la estrictamente vinculada con la Libertad Avanza, la Fundación Faro. Después no va a ese tipo de eventos. No. Apareció cerca de Macri, foto con Macri, segundo día consecutivo, tercer día lo del debate. O sea, primera sorpresa era eso, digo, porque hay una intención de alguien que... se muestra, sí. Claro, que juega permanentemente con ese personaje de la sombra. Por eso nosotros hablamos del monje. La figura que retrata esto es el clásico monje negro de la política local, si pensamos en los Coti no Siglia de la vida, lo que fuera, o internacional, si vas a Rasputin, en la historia universal. Podríamos pensarlo Perrega también. Bueno, ni hablar. ¿Qué decían el monje también? Ni hablar, claro. Sí, el brujo. El brujo. El brujo. Pero bueno, también había algunas cosas medio esotéricas, vinculadas al misticismo, que también aparecen acá. Pero digo, en esa figura, más allá de que el monje, la decisión finalmente de que sea el monje el título, fue también una decisión estética porque le gustó en la editorial, la tapa, el diseño y demás. Sí. Hay algo de esta dicotomía de todos los monjes negros que hubo, de López Rega al Coti, al que quiera, al Chueco Mazón, al que se te cante, del color político que quiera, y la verdad que nunca a ninguno fue tuitero, digamos. Entonces ya estás hablando de... Sí, una novedad. Una novedad. A partir de ahí, ese evento que mencionabas vos de Antonio Becerra, yo creo que es atable con una especie de hilo rojo muy evidente a lo que había pasado con Facundo Manes en el Congreso 1 de marzo, en la apertura de las sesiones, que hay una situación evidentemente de cierto descontrol personal del mundo de los impulsos, que y que tiene como hacia adentro, dos lecturas hacia adentro del propio espacio, que es, me parece, lo que Santiago Caputo siempre intenta tratar de conservar y el equilibrio principal que piensa hacer. Digamos, no piensa tanto en términos de imagen pública / electoral, digamos, en términos de cómo le puede pegar a su figura en las encuestas, sino que está siempre pensando en ese equilibrio interno permanente, la relación con los hermanos Milei sobre todo. No le importa su imagen personal. En absoluto. O sea, que eso explica por qué el tipo puede hacer eso con un fotógrafo, porque como no está pensando porque no tiene una ambición electoral. No quiere ser candidato, claro. Entonces tiene esa libertad. Al mismo tiempo, sí trata de hacer cotizar esta idea que vos decías de lo performático del Rottweiler de Milei, digamos, del tipo malo. Entonces, en ese sentido, ese tipo de escenas le garpan para esa búsqueda y venderse. Ahí siempre aparece, con Maya lo hablábamos mucho, sí una dicotomía cuando empieza a robar protagonismo a alguien que debería ser el protagonista excluyente de un evento específico. Caso apertura de sesiones, Milei con su discurso, caso debate porteño, Adorni con su presentación. Ahí sí, acá sí hay un ruido, incluso respecto al planteo del estratega y el pensante, que es el rol que ocupa básicamente en el armado libertario. Entonces ahí decís, esto es raro. Después, en estos dos casos puntuales, él logró, me parece, y esto recorriendo un poco repercusiones en Casa Rosada y en cada una de las tribus, si querés, libertarias, logró capitalizarlo, por ejemplo, en aquel evento con Manes, vendiéndose como este Rottweiler de Milei, el tipo que fue a defender al presidente del tipo que lo interrumpió levantando una constitución, más allá de lo berreta que fuera, no por la constitución, digamos, por el ataque de Manes, entre comillas. En aquel evento con Antonio Becerra, vos fíjate que también coincide, más allá de que yo creo que tuvo que ver con los impulsos, con una canchería del momento, lo que fuera, coincidió con la semana en la que se empezó a instalar el eslogan de que no odiamos lo suficiente a los periodistas. O sea, hay ahí una línea, si se quiere, no es que lo hizo el momento en el que Milei está diciendo lo importante que es el periodismo para la República, lo hizo el momento en el que la consigna central del gobierno y el enemigo del momento eran los periodistas, el periodismo como un genérico, ¿no? Claro, y no tiene costos dentro de lo que es la interna libertaria. No es que tenés una parte de los libertarios que dicen, boludo, no da que le agarres la credencial a un fotógrafo. No pasa eso. Desde el punto de vista de las formas, no, pero porque es un poco lo que pasa con Milei. No, o sea, aunque lo piense, vos no te aparece ni vas a encontrar ningún libertario que
te diga qué mal estuvo Milei en no darle la mano a Macri, a Jorge Macri el fin de semana. Claro. Porque ya todos identificaron que la línea del gobierno es decir el presidente es un fenómeno y no hay mucho margen para otra cosa. Y el que se anima a decir lo que es de esos aliados eventuales, los del PRO amarillo que no terminan de dar el salto o lo que fuera, dicen, quizás no estuvo tan bien, pero Cristina era peor, digamos, que termina siendo el resumen de algunos. Entonces, ahí no tiene ese costo, por supuesto, de parte de él. Sí lo tuvo, y en el libro repasamos bastante eso, porque fueron eventos puntuales del año pasado. En algún momento, con desgastes internos, con planteos de, ¿por qué tiene privilegios, entre comillas, Santiago Caputo respecto al resto de los ministros? ¿Por qué no tiene responsabilidad jurídica respecto a nada de las decisiones que toma? ¿Por qué no firma? ¿Por qué es un asesor externo? ¿Por qué es el único que entra a las reuniones de gabinete hiper mega secretas, cerradas y demás, con el celular en la mano? Incluso mientras está exponiendo algún otro de los temas, él está chateando por celular o con alguno de sus 2 teléfonos. Sí. O sea, ¿por qué se tiene coronita? Un poco, bueno, ya eso que en algún momento surgió como una especie de reclamo interno, se fue disipando porque el propio Milei lo fue empoderando en ese sentido. Con hechos concretos, como cuando voló Pose en su momento, y eso disparó mucho el poder de Santiago Caputo, o cuando voló el ministro de Salud, Mario Russo, que se le había plantado abiertamente, sí. el ex ministro de Salud. Ahora, el que quedó justamente es alguien del riñón de Santiago Caputo, el padre de su amigo y socio Rodrigo Lugones, y después con algo que me parece que es el principal capital que él tiene con Milei, más allá de una relación que fue forjando, que al principio no lo era, pero que hoy se puede definir como una relación de amistad, en cuanto a, como un Milei siempre se definió como un bilardista, en cuanto a los resultados. Y aparte aparece el año impar, año electoral, en el que el tipo expone su especialidad, entre comillas, o por lo que llegó al espacio, ganar elecciones. Entonces, en la medida que haya resultados que lo amparen, también tiene ese respaldo para adentro. Estaba pensando en el fenómeno extraño de periodistas con buzos con capucha, que es algo que, que se está instalando, el tema de los hoodies. ¿Cuánto del miedo que genera tiene que ver con su manejo de la CIDE? ¿Y qué ves yo, o sea, lo veo por lo menos como un coqueteo de yo tengo esta especie de brazo armado que puedo apuntar, no se sabe si soy yo, yo no me hago cargo, pero está como ese miedo. ¿Qué ves ahí? Ahí, para empezar, de hecho, en el libro le dedicamos un capítulo entero al tema CIDE, se llama La Nueva Vieja CIDE, justamente porque hay una historia de Santiago Caputo vinculado al mundo de la inteligencia, desde un pibe que apenas terminó el colegio, lo que quería hacer cuando los padres le preguntaban era, ¿qué quieres hacer? Terminó el colegio a medio de la fuerza, llevándose mucha materia, terminó en uno de estos institutos donde terminó el secundario. Él iba a un colegio en Belgrano. Él fue al SKU, terminó el SKU y Manuel Belgrano lo rajan, en realidad estaba a punto de que lo rajen, lo termina sacando el padre antes que lo rajen, después Qué cantera libertaria el Manuel Belgrano. Y Marra y Casieles, que ya no son libertarios ninguno de los dos, o por lo menos no son del esquema, pero de hecho ya había un vínculo ahí con Santiago Caputo que después los hizo reencontrarse años después para laburar con algunos clientes de la política y para que Santiago Caputo llegue al mundo Milei. Perdón, te decías, quería ser espía. Claro, él quería ser espía, y de hecho cuando le preguntaban los viejos qué querés ser, no, yo quiero ser espía. El padre, como ya medio renegado de la situación, hacer lo que quiera, pero claro, en el colegio lo rajaban de un colegio del otro. La imagen a la que llegó es esta, digamos. Bueno, o sea, hay algo de esa búsqueda que implementó. Él, de hecho, lo contamos nosotros en el libro a partir de su tía, la hermana de su padre, Inés Caputo, que fue en su momento también la que en otro capítulo de su historia lo contactó con Nicolás Caputo y con Nicky Caputo con Durán Barba para que llegue a ser consultor. Pero esa tía le consiguió, vínculos mediante, un encuentro con un espía, de verdad, con un agente de la CIDE, y lo sentó en un café con el tipo, que bueno, ¿querés ser espía? Juntate con este tipo y fíjate qué onda. Y ahí se encantó un poco con la realidad del mundo de los espías en Argentina, súper mega de cabotaje. Claro. Y dijo, esto no era lo que yo vi en series, películas y leí en... Claro, acá no te reconocen un viático, ¿no? No, claro. Aparte, él quería ser el chacal, ¿no? Que tiene como... Claro. millones escondidos, casas en, no sé, en Sicilia, en Italia, otra en... Sí, o sea, la fantasía del MI6, del Mossad, de la CIA no es la realidad de los agentes de la CIA, de la AFI, o como quieras llamarlo. Loco, como todo empieza con un pibe como cualquiera de nosotros, medio fan de películas, no sé, ahora está saliendo Misión Imposible, decís como... Sí, claro. Y mira, llegás a eso. Y esa fijación evidentemente igual quedó, y también hay una conciencia muy plena de cuáles son las palancas del poder en la Argentina. De hecho,
de ese esquema, de ese ecosistema que llegó al gobierno en contra de la casta y del sistema político como discurso, algo que no implementó Caputo, que ya estaba instalado en el mundo Milei cuando él llegó, pero el único que conocía el sistema, la casta, en detalle era él, por su pasado como consultor, por todos los clientes con los que había trabajado, y a partir de ahí conocía también el poder, lo que se necesita, las palancas del poder, las cajas del poder que hoy administra pertinentemente, digamos, para todo aquello que termina siendo importante, para que él sea importante para el propio organigrama del Estado. Entonces, en ese esquema, identificó que pasaba eso con la CIDE, más allá de su propia fijación personal, y al que fue a buscar cuando encontró la oportunidad y cuando voló pose fue a Sergio Neifer, un amigo de su padre, de un hombre del conurbano, un tipo... o sea, el padre Martindale y una clase media, clase alta, digamos, te diría, no high society total, pero con una clase alta muy acomodada de la Argentina, tenía esos vínculos, pero también por ser escribano de mucho evento, de mucho obra inmobiliaria en el conurbano, municipal, etcétera, tenía vínculo un tipo de Malvinas Argentina, medio en algún momento algo en lo que usaba de ser muy cercano en términos comerciales a Jesús Cariglino. O sea, llega de ese mundo Neifer por ser alguien de confianza. Y otra cosa que tiene Santiago Caputo, que como conviven estas cosas del misterio y el tuitero o esos personajes, conviven también el arrogante, el tipo que tiene un altísimo ego y que muchas veces en sus apariciones tuiteras eso queda evidente, digamos, público y notorio. ¿Vos estás seguro que la cuenta es de él? Sí. En el libro lo contamos y contamos todas las que hubo antes. Okay. ¿Y eso que lo chequeás con él? ¿Cómo a ver, hay algunas que en su momento Snake, por ponerle, fue la más... la primera Snake Dog Delta, que fue una cuenta que tuvo durante mucho tiempo. Sí. Esa en fotos y demás queda revelado. Queda revelado porque lo tiene en su celular. Queda revelado, por ejemplo, en algún momento, siempre con esta política de los tuiteros que no ponen la jeta, subís una foto con alguien y le tapás la cara o lo que fuera. En su momento pasó mucho que subían fotos con él, Romo, el Gordo Dan, compañía, tapándole la cara, pero identificaba ropa, lunares, tatuajes o lo que fuera. Ok. O sea, lo das por hecho. Entonces, y aparte, a ver, Caputo no sale a desmentir lo que usted dice en el libro. No dice, no, esto no era yo. Y después de esa fuimos encontrando todo el desencadenante para, esta la nueva cuenta de Snake y cómo también funciona de una manera muy extraña en el que todo el ecosistema es libertario. Incluso algunos de ellos a veces no saben efectivamente cuál. Ahora empezó a pasar más porque ya empezó a cobrar más relevancia de figura pública y empiezan a aparecer falsas cuentas que podrían adjudicarse a cada vez más. Ya con las últimas versiones pasó como 2 o 3 de estas cuales. Y hay como todo un juego en ese mundo tuitero libertario, sobre todo encabezado por Agustín Romo, que es el que más contacto tiene con él en la diaria, pero incluso del propio Romo, que no es que le blanquea a Caputo, esta es mi nueva cuenta. Hay un juego en el que van identificando cuál es efectivamente. Es tipo y jugando de con vendetta, eso. que no se sabe quién tiene la máscara. Exacto, hay algo de eso. Y que se identifica a partir de determinados códigos y demás. Pero bueno, en ese juego y en esa dicotomía que te decía del misterioso pero el tuitero, hay algo también del ególatra o el arrogante que cree que se la sabe todas permanentemente o que dice creer que se la sabe todas, pero al mismo tiempo, por ejemplo, cuando tuvo que desembarcar con todo en la CIDE, se juntó con Lucas Nehamkis y le preguntó a través de intermediarios a gente cercana a Astiuso, se juntó con gente cercana a Pocino, al otro de los jefes de la CIDE de la guerra histórica, lo trajo francos mediante a José Luis Vila, que era un tipo de la inteligencia en los tiempos del Cotino Cilia, del viejo radicalismo. O sea, fue a hablar con todos los especialistas, así como, por ejemplo, para encarar temas de privatizaciones o legislaciones, fue a hablar con Dromi antes que Dromi muera, por ejemplo. O sea, el arrogante convive con el pibe que va a tocar las puertas. Claro, con el pibe que va a tocar las puertas para averiguar, claro. Después tomará su decisión, pero digamos, hay algo de eso. Y bueno, hizo todo este recorrido y hoy a Kravets lo fue a buscar él, en su momento también en ese juego. Kravets hoy es el segundo, lo que sí es el señor 8 en la CIDE, operativamente el que está más a cargo de todo. Ahora contaban en estos días que la CIDE está un poco trabada, más allá de la nota de Hugo y demás. Eso que cuando Hugo Alconadamón, para el que no sepa, saca una nota, pero además de eso cuenta que recibe una especie de intento de hackeo masivo de WhatsApp, de su cuenta de X, que lo inscriben en una página porno, lo cual es algo muy... Una chicana ya prácticamente. Es una chicana que hace un tipo de persona
Por eso, yo cuando vos ves eso, no te digo si sabes o no sabes, vos ves que pueden llegar a estar los dedos de Santiago Caputo marcados ahí. Ayer lo hablamos con Maya justamente. Yo creo que se mezclan, porque aparte lo que empieza a pasar, a mí digamos, tuve experiencias concretas con eso desde lo personal, y perdón la autorreferencia, pero te aseguro que empieza a haber muchos, pero muchos, no pocos, pibes digo, sub-25 incluso, sub-30, con mucha capacidad en el mundo digital, virtual, con mucha capacidad para esto, para el hackeo, para las cosas, incluso más capacitado que agentes de la CIDE, que efectivamente, digamos, que los agentes históricos ni hablar. A mí me pasó que me quisieron hacer algo eso el año pasado, me empezaron a contratar por Telegram, llamado a la mañana, un pibe que... A mí también, claro, esas cosas, un pibe Bastante. que empezó a pasarme fotos primero de mi DNI, después de mi pasaporte, que había accedido a alguna base de datos de creo que era en ese momento del sistema de la policía, del SICOP, creo que se llama, pero, o sea, y la verdad que, ese tipo es un agente de inteligencia. No, o sea, no, pero acá me llamó la atención que Alconadamón dice, esto me pasa antes de que salga la nota. O sea, yo entiendo, estoy de acuerdo con lo que vos decís. A mí me llama la atención que haya pasado antes. Como que hay una información que tenían que es que estaba por salir la nota. Que él lo contó en el día, o sea, la nota sale el fin de semana y lo cuenta el miércoles pasado en el programa de Rebord. Estaba laburando algo de la CIDE. Vos decís que ahí ya lo creo que hay algo pasa de eso en esa ventana. Claro. Ok, bueno. Pero digamos, tampoco me consta, y también puede ser También que puede los ser. propios agentes aprovechen este contexto de entusiastas digitales que hacen cualquiera para colar algo. O sea, me parece también que tiene sentido. Pero no lo ves a él actuando, usando la CIDE, o por lo menos de una manera que puedas comprobar para tratar de, no sé, condicionar periodistas Yo o hacer creo que jugadas. también él, en su plan de reestructuración de la CIDE, porque el plan es de él, el que tenía ese plan en la cabeza, y lo habló con todos estos protagonistas que yo te comentaba antes, de gente vinculada al poder y al servicio de inteligencia en los últimos años de la Argentina. En particular, a mí me gustaría hacer un esquema con 4 subagencias, o sea, lo que se terminó gestando estaba desde lo planeado, desde la teoría, pensado para imitar aquellas agencias internacionales, las más prestigiosas. Después en los hechos te encontrás con que es todo muy lumpen y muy berreta, y en esa tendencia de lo lumpen y lo berreta, para lo único que está preparada la CIDE efectivamente en los hechos es para estas operaciones de poca monta, para espiar periodistas, para espiar, y todo lo terminamos usando para eso, porque es seguramente que será una tentación en el momento de ejercer el poder, teniendo esa caja de herramientas a disposición, y después es porque lo que hacen los tipos es eso, boludo. Claro. No, bueno, es que todo termina siendo medio una película de los Coen, ¿viste? Como Sí, claro. que se puede leerse que en realidad es toda una gran estupidez en base a la incapacidad y la falta de recursos, y decís como, bueno, ok. Porque claro, en realidad supongo que para mí la pregunta de esta foto, que me gusta mucho que lo único que está a color, nunca la había visto tan cerca, es el pucho. Sí. Y hay como una construcción de esta imagen que te vuelvo a la situación de Antonio Becerra, que para mí es lo que lo jode a él. La foto que sale después, la que logra Antonio Becerra, es una foto en donde él queda, no sé si expuesto, pero queda representado de una forma en la que él no quiere ser representado, que es la de una persona vulnerable, casi humana, te diría. Fuera de ese personaje... Sí, no es el malo, el Rottweiler, ni nada por el estilo. No, es el tipo... En la foto. En la escena sí, en la foto no. Pero la foto es un tipo, cualquiera la sabe, pero es la foto del tipo como diciendo... Con ese gran angular. Eso, no me tomes, y se ve como todos los detalles de la piel y qué sé yo. Ahí, claro, yo veía al pibe de Belgrano que me decís vos que quería ser espía, y lo ves ahí, como decís, ahí estabas. Y supongo que mi pregunta es, ¿cuánto de lo que él hace, según lo que vos fuiste viendo, realmente lo cree? Desde el punto de vista ideológico, hay ahí también un raconto de algunos hechos que marcan que hay algo de genuino en sus posturas, bastante. Él al mismo tiempo pertenece a un rubro y viene a un rubro en la que no hay ideología. Lo decía Durán Barba en estos días. Claro, lo decía Durán Barba en estos días en una nota con María O'Donnell, pero a nosotros también nos lo dijo algo muy parecido para el libro. En su momento, ¿qué es esto? O sea, el consultor en general no tiene ideología. También otros consultores muy especializados, porque hablamos con muchos para el libro. Hay un capítulo entero, en realidad son 2 capítulos porque era uno y se fue ampliando, dedicado particularmente a Move, que es la consultora en la que él era uno de los socios hasta incorporarse al gobierno, con Rodrigo Lugones, el hijo del actual ministro de Salud, con Guillermo Garat, actual vicepresidente de Relaciones Institucionales de YPF, con Tomás Vidal, otro de ese grupo de socios, todos muy aprendices de Durán Barba, discípulos de Durán Barba, que en su momento había sido consultor asesor de María Eugenia Vidal,
que es además que sigue trabajando ahí muy cerca del gobierno, es el primo de Manuel Vidal, alguien de ex Mundo Pro, que hoy está muy cerca del poder, con Derek Hampton, que es el que fue asesor de campaña de Patricia Bullrich y cuyo primo, Julián Hampton, está hoy a cargo de todas las mediciones públicas del Estado, o sea, la contratación de consultoras, ni más ni menos. Claro. Bueno, todo ese grupito eran aprendices de Durán Barba muy vinculado al PRO, pero ellos fueron tomando distancia del PRO y laburando medio para todos, incluso con algunas situaciones puntuales que lo fueron a ellos a enemistarse con algunos actores del PRO, en particular con Marcos Peña y eventualmente con el propio Macri. Entonces, a partir de ahí fueron como sin ideología, o sea, medio que la ideología en un momento se convertía en convertirse en una molestia para el PRO, siempre en pos de conseguir buenos resultados electorales, que es lo que ofrece estos tipos. En la misma consultora había uno que estaba trabajando con Guado de Pedro. Guillermo Garat trabajó en Guado lo poco que duró su campaña frustrada, Claro, digamos. pero vos decís, bueno, y otro con Bullrich. Si ves es solamente esa situación, comparándolo con el discurso que hoy puede llegar a pensar uno que tiene Santiago Caputo, decís, bueno, no te sentarías con alguien que está por otro lado manejando la campaña de los cucas. Y ellos laburaron en su momento con el Frente Renovar de Sergio Massa. Bueno, Claro. Rodrigo Lugón laburó con De Narváez, después laburó con el Frente Renovar de Sergio Massa. Ellos laburaron con Mayra Mendoza, la consultora, en Quilmes. Estás jodido. No, pero porque también... La consultora de Caputo, donde estaba Caputo. Claro, lo que pasa es que también la madre de Rodrigo Lugones, Alicia Justo, no me salía el nombre, Alicia Justo era consultora de Alfonsín, junto con Katterberg padre, con Edgardo Katterberg, y fue la mina muy grosa en el mundo de la consultoría en Argentina, porque fue la mina que importó a la Argentina el Focus Group. Mira vos. Lo trajo ella, la ex esposa separada ahora del actual ministro de Salud. Y Rodrigo Lugones fue el tipo, una generación, tiene 50 años hoy, o sea, obviamente otra generación, pero fue el tipo que trajo algo, digamos, menos conocido quizás que el Focus Group, que se llama la segmentación. La segmentación es básicamente una base de datos, a partir del uso de base de datos, identificar cómo están conformados los electorados y cómo apuntar específicamente a demandas puntuales de lugares concretos. Entonces, por ejemplo, vas a Quilmes, en esta zona, en Solano, tenés que vender esto, aquello y lo otro. Muy yanqui. Y en esta, exacto, muy yanqui, que lo trae de allá. El que lo trae es Rodrigo Lugones y durante mucho tiempo manejó casi un monopolio. Después lo empezaron a imitar algunas otras consultoras acá, como todo, pero fue el que durante mucho tiempo manejó el monopolio del laburo de segmentación en la Argentina. Entonces lo contrataban todos para segmentación, desde Mayra Mendoza hasta lo que fuera. Y al mismo tiempo, otro servicio que ofrecen, más allá de encuestas, más allá de call center, llamado telefónico, etcétera, otro servicio que ofrecen es la estrategia electoral, que es a lo que se dedicaba más dentro de esa distribución de tareas en la consultora, Santiago Caputo. Y Santiago Caputo, como estratega, hay algo que es cierto, que ya en su momento, y esto está contado en el libro casi con detalle, todo ese diálogo, en 2020 el primero empieza a trabajar con Patricia Bullrich y después lo deja a Derek Hampton, diciéndole a Patricia Bullrich que se va a laburar a Brasil a otra campaña para en realidad irse con Milei, no se lo quería blanquear a Bullrich. Y de hecho se encuentra en esa reunión en la casa de Macri, en el llamado Pacto de Acasuso, en la previa del Verdash, se vuelven a ver las caras y ahí Bullrich se identifica, este pibe me cagó, no se fue a laburar a Brasil, se fue a laburar con Milei. Mirá. Él venía ya planteándole a Macri en 2020, por ejemplo, una reunión que, primero, había que volcarse a la derecha, a la extrema derecha, o sea, volver al Macri de bigote, le propone algo por el estilo, al Macri original, el Macri que era de derecha y que después se fue yendo al centro porque las demandas de la época Macri más republicano, más preocupado por las instituciones. Él le proponía a Macri volver a ese lugar, si quería retomar un lugar preponderante en la escena política. Y después otra cosa que le planteó y que también habla mucho de esta consultora es, acá hay una necesidad muy latente de un outsider, de alguien fuera del sistema. Él identifica eso, que es un hallazgo. Y sí, y de él y de Rodrigo Lugones. De hecho, hay un documento también de Rodrigo Lugones que trabajó, por ejemplo, en simultáneo cuando empezó a trabajar Caputo con Milei. Rodrigo Lugones empezó a trabajar con Facundo Manes, otro outsider en ese momento. Y de hecho hay un documento que distribuía entre sus clientes de la consultora que se titulaba Peluca o Cerebro, el presidente del 23. Wow. Milei o Manes, en 2021, antes de la elección legislativa, aparecían como dos tipos de afuera del sistema para meterse porque ellos planteaban que había una necesidad de un outsider. Santiago Caputo lo probó a escala distrital con Amalia Granata, fue el primer tipo que laburó políticamente con Amalia Granata, hoy muy instalada en la política de Santa Fe.
estuvieron cerca de Tinelli en algún momento. A Maslatón lo tentaron para una elección legislativa, o por lo menos lo midieron, había muchas mediciones al respecto. Pero para eso tenés que ser un tipo que, digo, ya fuera de su cosa personal, tenés que ser un tipo que entiende mucho de a dónde está yendo el viento. El sentir social, digamos. Sí, pero de una manera muy sensible, ¿viste? Hay como una sensibilidad de ¿a dónde va esto? ¿Qué carajo pasa? Hay poca gente que tiene eso. Él evidentemente, más allá de haber construido ese lugar de persona que está como afuera y como en una especie de torre inalcanzable, debe tener esto, debe estar conectado con todo bastante. Y un poco esa frase de cabecera, que ya casi se volvió un meme a esta altura, el TEMAP, todo marcha acorde al plan. Sí. ¿Es de él o de Romo? No, es de él. Es de él, que aparte funciona permanentemente para un poco autovenderse, porque el todo marcha acorde al plan. Es su plan. Y al mismo tiempo, lo que se adapta es el plan, en definitiva. Sí. Este juego de cuando apenas empezó el gobierno, que nos sorprendíamos, ya estamos plenamente acostumbrados a eso, pero porque pasaron 15, 16 meses, pero van a llevar la ley bases al Congreso. La ley base sale, buenísimo, todo marcha con el plan, era lo que queríamos. La ley base no sale, perfecto, era lo que planeábamos, porque no queríamos que salga para principio de revelación y no sé cuánto más, y expone a la casta. O sea, él es el encargado de, nosotros en el libro, y de hecho ya en la tapa, en el título hablamos de el guionista de Milei, sí, porque un poco él es el guionista de ese relato y de ese discurso, y es el que acomoda las condiciones del contexto y el entorno para que el plan siga marchando, digamos, para siga que marchando de acuerdo a sí mismo. Exacto. Sí. ¿Y todavía no lo leyó? Él dice que no. ¿A quién le dijo que no? ¿A vos? Yo le pregunté si lo leyó, y otros colegas en Casa Rosada acreditados también le preguntaban, dice que no, yo no lo termino de creer. No tengo duda también que lo mandó a leer, digamos, como se dice. Le hicieron un brief como mínimo. Y aparte, estos libros de la política en particular tienen, digamos, de actualidad, pero al mismo tiempo aparecen mencionados muchos actores que hoy tienen más o menos preponderancia. Hay un capítulo entero, el capítulo 6, que se llama La Fuerza del Cielo, dedicado a todos estos tuiteros que forman parte hoy de la conversación política más asiduamente. Romo, el Gordo Dan. Todos ellos son cercanos a Caputo. Sí, es su grupo de laburo casi diario en la Casa Rosada. Si bien tiene gente específica como Manuel Vidal que te mencionaba, como la hoy secretaria legal y técnica María Barzabal Murphy, que es como su pluma jurídica. O sea, tiene gente, cuadros técnicos, si se quiere, para llamarlo de alguna manera, pero la agrupación que un poco él encabeza desde la sombra plena en los hechos concretos Romo es La Fuerza del Cielo, y hay una conexión generacional, o sea, son los pibes sub 30 en algunos casos, o que andan cerca de los 30, él tiene 40, digamos, está claramente más cerca de ellos que de Guillermo Franco, que tiene 74. Sí, entonces, y hay una conexión ahí de el tuitero, el que identifica el lenguaje y el mundo de las redes, el que juega eso. Sí. A mí me pasó algo muy puntual, que de hecho con alguno de estos protagonistas lo discutí, lo charlé en el fin de semana de las elecciones porteñas. Cuando sale sábado a la noche ese video de Macri con inteligencia artificial del que tanto hablamos, etcétera. Y todo lo que pasó después, los cruces con Milei, el llorón, menos llorón, si está grande, no está grande, entiende, etcétera. Mi lógica y mi racional político, que a veces uno a cada rato renueva esto de no hay que aplicarlo con esta gente, o no hay que aplicarlo con este gobierno, o lo que fuera, por distintas características de cada uno de los personajes, Milei, Karina Milei, o este grupito de tuiteros. Mi racional político me decía, si están sacando este video un sábado a la noche, yo he escuchado toda la semana, como muchos de nosotros, Adorni empieza a acercarse a Santoro, Adorni le empieza a ganar a Santoro, Adorni está arriba en algunas encuestas y demás. Y pasa eso el sábado a la noche, y digo, no, me comí la curva, lo de que se estaba acercando a Santoro no puede ser, porque si no sacás este video, no haces esta jugada bastante berreta, pero que al mismo tiempo algún costo va a tener, se va a instalar en la agenda o lo que fuera. Ahora, o sea, no tiene ningún sentido, a menos que estés perdiendo y necesites rafañar los últimos 5 votos para ganar o para acercarte o para lo que fuera. Me hizo acordar a mí como cuando automáticamente en el balotaje Massa deja filtrar, creo que a través de Pamela Vino, no me acuerdo quién, que Larreta iba a ser su jefe de gabinete. ¿Te acordás? Que duró 5 minutos porque salió la mujer de Larreta, Milagros María, a decir, no, es mentira eso. Pero fue una jugada, efectivamente, y te lo confirmo que fue así, hablando con protagonista, de Massa para ver cuántos puntos le podía rascar a los larretistas, ese 11% que había, porque se veían abajo y se sabían abajo. Entonces a mí me sonó esa jugada, me sonó una jugada de último momento, sábado de la noche, en plena veda y todo para sacar esos votos. Bueno, la verdad que no fue así, que los números que tenían eran efectivamente los que... otro acierto de Santiago Caputo y otro Capital, digamos, le viene
dando a Milei cosas a nivel Creíbles. mediciones que terminan validándose en la realidad. Y yo dije, che, esto lo hicieron por eso. No. Y después cuando empezás a escarbar y averiguar, lo hicieron porque estaban aburridos un sábado a la noche un grupo de tuiteros, ¿entendés? Sí. Y es algo tan pelotudo como eso, tan berreta, pero al mismo tiempo son los tipos que están en lugares definitivamente de mucho poder hoy. O sea, hay como una cosa de un grupo de tuiteros con un acceso semi-limitado al poder hoy, y sobre todo que eso a veces es más poder real y concreto que manejar tal o cual caja del Estado, que es el poder del discurso del gobierno al que ellos ya conociendo, identificando permanentemente a su líder, que es Milei, saben que Milei, cómo Milei se va a plegar a eso. Sí, necesitas tener gente entusiasmada para que eso funcione. Sí, claro. O sea, hay algo que él gestiona bien, que es un entusiasmo genuino. Sí, total. No es no sé, la granja de trolls de Marcos Peña, de gente yendo a... automatizada. Sí, total. sí, yendo a cumplir reglamentos, que yo. Es gente que lo haría incluso si no... Totalmente. No tenés es que él me parece que aprovechó algo que venía pasando, sí, que lo precedía a él, incluso al propio Milei, que después se terminaron alineando con Milei. Algunos de estos pibes estaban al principio con Spert, otros estaban con tal otros estaban con Kachanowski o con el que con Maslatón. O sea, estaban buscando quién los identificaba dentro de ese esquema liberal, libertario, como quiera llamarle, y que los representara, pero ya estaban ahí. Como desencantados del macrismo. Empezaron a surgir en el macrismo y posmacrismo, como desencantados del macrismo, esto no era lo que queríamos, que era algo, y volviendo a lo que me preguntaba respecto a lo genuino, que también marca la figura de Caputo. Caputo empieza a distanciarse, él desde lo personal, más allá de que sus socios tenían su propia historia, en el libro está contada una denuncia de campaña sucia y demás, con Marcos Peña, en 2015, cuando Mauricio Macri usa como plataforma del último tramo de la campaña electoral, mirando al balotaje con Scioli, el triunfo de la dupla Larreta-Santilli en la ciudad, para ahí empezar a tirarse al centro y decir, en ese momento, para el discurso final de la campaña, la UH está buenísima y va a seguir, Aerolínea y YPF tienen que ser del Estado y la vamos a administrar eficientemente. O sea, como que empieza a hacer una gran reivindicación de lo que está bien va a seguir del kirchnerismo. Claro. Y ahí Caputo, en una de sus cuentas anónimas, ya identificado en el mundillo pro que era de él y que él laburaba con Rodrigo Lugones, que al mismo tiempo laburaba con Durán Barba, empieza a decir, no, Mauricio, esto no es lo que queremos, nosotros, o sea, para esto está Scioli, estás vendiendo literalmente lo que ofrece Scioli, que es un kirchnerismo moderado. Y empieza cadena de tweets puteándolo, Marcos Peña identifica, che, este pibe que labura con ustedes, lo llama primero a Santiago Nieto, después a Durán Barba, che, este pibe, córranlo del equipo, no puede estar, lo termina limpiando de la campaña, termina quedando afuera después del Armado Nacional o de la Estructura Nacional de Consultores, pero ya había algo de esto de no queremos el centro, digamos. Claro. Bueno, supongo que la última, no sé, ya estoy repasado. Bueno, ya cerramos. No, mi pregunta sobre qué tan honesto es él, es que yo supongo que vos sos una persona a la que puede responder esto, que es, todos pensamos, che, esto está yendo hacia algo autoritario que puede transformarse. Algunos dicen fascismo, yo digo, no es fascismo, pero algunos dicen, bueno, puede ir a eso. Y de repente, no sé, ves lecturas, no sé, lo escuchaba Pagni decir, bueno, Milei emperador, el imperio. ¿Qué es el imperio? No es más democracia, es... ¿Vos lo ves a él con el ADN o el tipo de madera como para ir hacia eso? ¿O te imaginas, o sea, que pierde las elecciones y vuelve a la casa? No, yo creo que hay en todo este juego de Milei emperador, la parte de los soldados romanos, tienen en su despacho, tiene el libro del legionario romano para jugar con esto de la fuerza del cielo, la estética romana, que más allá de que se confundió con el nazismo en algunos de los eventos, un mal juego de luces cuanto menos. Más allá de esa parte, o sea, creo que tiene una cuestión caricaturesca por un lado, pero una caricatura que empieza a crecer y a tomar forma y que puede descontrolarse, digamos. Y que hay algo de ese juego permanente. Al mismo tiempo, lo que veo también es que hay una imitación de algunas cosas de la construcción de poder kirchnerista, digamos, de la construcción de poder, pero con un proceso de aceleración absoluto. Total. Sí. Ayer lo discutía con Eli Sánchez en Blender, esta idea de que el kirchnerismo también tuvo su momento de pelearse con actores, con participantes de la conversación pública, pero capaz que después del primer gobierno de Néstor, cuanto menos, o sea, lo empezó a hacer del 2008, de guerra para adelante. La guerra con Clarín fue
2008, o sea, llevan 6 años de gobierno, segundo mandato, Claro, etcétera. te peleaste con Darín a los 6 años, o sea, como medio y Cla- acá claro. al año y medio ya estás tiroteante. O sea, vos entrás hoy al Twitter Milei y sigue teniendo fijado un tweet, el grupo Clarín es la peor basura del universo, básicamente, y le vamos a hacer mierda. A Víctor Hugo le encanta eso. Sí, claro, es que bueno. Esa parte es la que es le que hay gusta. un gen ahí Hay un compartido. gen. Bueno, ahí está, sí, claro. Eso hay un. Pero después, o sea, yo veo algo de esta idea que también me parecía completamente falaz y un argumento opositor en su momento de comparar el kirchnerismo con Venezuela, con el chavismo, Claro. que era falaz en ese momento. O sea, veo algo. Y también veo que en ese proceso de aceleración, o sea, digo, es comparable con esto, como decís vos, del fascismo, pero veo que en ese proceso. Y después. También no deja de ser confuso que en el medio, en el revoleo, y siendo la única lógica del gobierno, esta lógica de amigo-enemigo, en cuanto a que el amigo es todo aquel que se alinee, no importa Claro. si defiende a los milicos, si defiende a este, si defiende a aquel, si está alineado, está bien. Sí. Si se ordena lo que hay que decir en ese momento, en circunstancia, entonces ahí sí aparece todo en esa bolsa de gato, digamos. Que también al mismo tiempo es ultra peronista. O sea, mientras vos tenés al peronismo debatiéndose por momento, quizás más enfáticamente en el morenismo, pero el peronismo debatiéndose si este es más peronista, si este es menos peronista, si el peronismo en sangre, el kirchnerismo en sangre. Sí. Del otro lado tenés, vengan todo lo que quieran, no importa si eran del Sí, PRO, sí. vengan para acá. Si sos Scioli, sos el primo de Scioli, Bueno, que va a ser el Guillermo candidato en Franco, Tigre. Vengan todo lo que quieran, pero si pasado mañana, digamos, no va a pasar, pero si pasado mañana Anabel Fernández Sagasti empieza a bancar la ciudad, le voy a decir, vení para acá. Y así, y de hecho, viste, casi que hay un juego que si vos mañana salís con un recorte a decir, che, está bien lo que hizo el gobierno con esto, no es que se van a decir, mirá este hijo de puta, ahora cómo se ha vuelta. Bienvenido, Nico, a la fuerza del cielo. Sí, O sea, sí. pasa eso pasa cada 2 segundos porque funcionan así. Sí. O sea, es esa amplitud de construcción de poder que funciona. Bueno, en ese aspecto yo creo que esa aceleración es como, o sea, súper voraginoso, y en esa vorágine, por supuesto que todo puede erosionarse antes y más rápido, digamos, todo indica eso. Claro. Bueno, es Manu Jove que está con nosotros presentando El Monje. Todavía no sé bien qué hacer con este libro. Ahora, después lo decidimos. Vamos a debatir. Y me dan ganas de quedármelo, la verdad, pero también me dan ganas de regalarlo. Por ahí, ¿querés que lo Podés leerlo y regalarlo. puedo hacer eso? Claro, y deja un mensaje para quien lo reciba. Dale. Y se lleva como un doble regalo. Que Un es un- mensaje tuyo y un libro de... Está mi gusta. mirada en Un el- triple, porque está Que Maya lo- también. es más, vamos a hacer esto. Se lo van a llevar el libro, Sí. después que lo lea Nico, firmado por Nico. Excelente. Bien. Bueno, esto es todo como un salto metafórico, pero me copa. Gracias, Manu. Por favor. Gracias en serio. Nos saludamos medio como en chiste, porque después te voy a saludar más realmente. Estás muy presente en mi cotidianidad, te lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque estoy 3 veces por semana volviendo con Tomás Quintín Uy, lo lamento De- por vos. Lo lamento por vos. de Palermo Lo hasta el que deben ser centro. y esas está- vueltas, porque él duerme muy poco antes de eso. Él te dice lo poco que Se duerme. nota que no hace falta que me lo diga. Dios mío. Y tengo mucho miedo por su salud. No le está haciendo bien esto. Pero bueno, nada, pasa Manu Jove por acá. La verdad, un honor, gracias, Por Manu. favor, un placer. Un placer que hayas venido. Nosotros cerramos Tugo, llegamos al final. Gracias, Sof, gracias, Tom. Siempre me paso un poco, perdón, me entusiasmo. No pasa Sí, nada. está Me muy entusiasmo, bien. me Nadie interesa, se quejó. me interesa la charla. Estuvo muy lindo. Gracias al chat que está del otro lado, seguramente emocionado, bancando, Enardecido. enardecido.